Bueno, ya estamos aquí dando el coñazo otra vez para que le molesten mis palabras. Al resto, bienvenidos. Estoy aquí con Stalin el Insólito, volumen 2. Ya me he leído los dos volúmenes. Y si el primero iba de cómo Stalin hizo de una nación que estaba en hambruna y en analfabetismo, la hizo la segunda potencia del mundo y le ganó la guerra a los nazis, que no al fascismo, porque el fascismo después se incrustó en el capitalismo y ha germinado lo que hoy llamamos neoliberalismo. Bueno, pues el segundo volumen, que es este, es mucho mejor, porque habla de todas las traiciones que sufrió Stalin, la revolución rusa y Rusia, por parte prácticamente de todo el mundo. Porque claro, si el comunismo iba contracorriente de todo lo que se estaba gestando en todos esos años, es decir, el capitalismo que había aceptado prácticamente todo el mundo, lógicamente había dinero más que de sobra para comprar a la gente para que atacara a la obra de Stalin. Y claro, este libro pues habla mucho de eso. Habla de los juicios que hubo, de todos esos traidores que hubo a la patria. Y muy al contrario de lo que dicen las crónicas capitalistas, que acudían allí como muy presionados, ¿no? Porque a lo mejor los habían torturado y demás. Bueno, pues en el libro hay muchos autores americanos que desmienten eso y que dicen claramente que los traidores rusos, aun siendo traidores, tenían una cultura, una inteligencia fuera de lo común y eran gentes de honor. Contradictorio, ¿verdad? Ser de honor y ser un traidor. Sí, porque se puede traicionar rastreramente, simplemente por el dinero y porque te gusta hacer daño, o se puede traicionar porque no estás de acuerdo con unas ideas, crees que tus ideas son mejores y traicionas esas ideas primogénitas que crees que no eran las correctas. Bueno, pues esta gente hizo eso. Traicionar a la Revolución Rusa porque creyeron en Trotsky, que en teoría era otro revolucionario, que en el fondo, pues sí, era revolucionario en sus inicios, pero cuando fue Stalin el que le ganó la partida, pues era un revolucionario que pasó a ser un rencoroso y de ahí a ser un traidor y un cómodo, que pretendía darle a Alemania, la Alemania nazi, Rusia. Tanto que hablan de Trotsky ahora, ¿no? Tanto que hablan de Trotsky. Trotsky era el bueno, Stalin era el malo. Sí, todos esos, ¿cómo diría yo? Esos simplismos, ¿no? Derivados del capitalismo. Bueno, malo. Rojo, azul. Fascista, comunista. En fin. Bueno, pues los años van poniendo a todos en su sitio. Aquellos señores de honor, que sí, que fueron traidores, se comportaron como los señores que eran y dijeron en esos juicios que realmente sí había sido así, que ellos habían traicionado a Stalin porque formaban parte de las ideas de Trotsky. Pero curiosamente, muchos de esos pues reconocieron que con el tiempo se dieron cuenta que se habían equivocado, que en un principio creían que lo que estaba haciendo Stalin iba a ser una ruina para el país en todos los aspectos y pasados los años se dieron cuenta que se habían equivocado.
que los logros de Stalin estaban ahí y nadie podía dudar de esos logros. Y bueno, cuando esta gente declaró en esos juicios, pues declaró con mucha, ¿cómo diría yo? Con mucha clase. Y lo refleja muy bien el libro. Refleja muy bien cómo reconocen que han sido traidores a su patria, que estaban equivocados. Y bueno, los cronistas americanos, que no eran comunistas para nada, relataban que estas personas pues fueron muy bien tratadas y que iban a los juicios pues con una presentación intachable. O sea, que se les vio una persona totalmente convencida con lo que hacían. No habían sido ni presionados ni torturados, porque no eran traidores rastreros, sino traidores de honor, que es contradictorio esto, la verdad que sí, muy contradictorio. Es como el que es chaquetero o simplemente cambia de opinión. Pues bueno, esta gente posiblemente más que chaqueteros cambiaron de opinión en el transcurso de la guerra y la revolución. Muy al contrario de estos ricachones que los pillan robando, o estos políticos corruptos que les pillan robando y cuando tienen que dar la cara ante los juzgados se limitan a acogerse a su derecho a no declarar. Es decir, unos cobardes y unos rastreros. Nada que ver con estos señores que, aun siendo traidores a la patria, a la madre Rusia, a la revolución rusa, eran gente de honor, gente que se formó en Rusia con unos valores que estos fascistas, capitalistas, no van a tener en su puta vida. Y de esto va el libro. Por una parte va de muchas más cosas, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Va de toda esa tromba de mentiras que se ha vertido sobre Lenin, básicamente sobre Lenin, porque sí, cuando se ataca a Lenin, lo siguiente es decir que Rusia está muy mal por culpa de Lenin. Y bueno, quien conozca el tema sabe perfectamente que Rusia está como está gracias a los traidores de Lenin, no a Lenin. Stalin, porque Lenin empezó la revolución pero murió, yo estoy hablando de Stalin, perdón. Stalin fue el que hizo lo que es hoy Rusia, una superpotencia. Las desgracias que tiene Rusia hoy no son parte de Stalin, son de todos los traidores que vinieron después de la muerte de Stalin, incluido el hijo de puta que está ahora. Que sí, que de acuerdo, que el tal Putin está levantando a Rusia y la está poniendo otra vez donde ha estado siempre, pero al mismo tiempo ha permitido que el capitalismo esté en Rusia y toda esa revolución haya quedado prácticamente en nada, cuando tuvo muy grandes logros. Por no decir que la revolución rusa, todos los logros que se tuvieron, pues se transmitieron al resto del mundo. ¿En qué? En derechos sociales, en políticas sociales. Todo eso lo copió el capitalismo de la revolución rusa. Claro, eso no te lo van a reconocer nunca. Pero ese fue el pago que ellos dieron para mantener a la gente en la creencia de que el capitalismo es mucho mejor que el comunismo. Bueno, pues vamos viendo ya lo que es el capitalismo, ¿no? Vamos viendo que el capitalismo pues es una especie también de sometimiento total a la humanidad. Porque ¿en qué se basa el capitalismo? ¿Acaso no se basa en la explotación, en el dominio, en la manipulación, en la mentira constante? ¿Acaso eso no es el capitalismo? ¿Acaso no vivimos nuestras vidas todos los días cada vez peor y vivimos en un sistema capitalista?
tanto que hablan del comunismo, que el comunismo era tan malo, el comunismo. Bueno, pregúntale a esos viejecitos que quedan aún de la era de la revolución y preguntarles qué prefieren ahora, si el comunismo que ellos conocieron o el capitalismo que tienen ahora, que les hace pasar hambre y necesidades. Y ellos os aclararían muchas cositas, pero claro, la gente que no ha vivido más que el capitalismo ha interpretado que esta mierda en la que nos hacen vivir es la única posible. Y cuando le hablan mal del comunismo, pues bueno, basta con que se lo digan sus más allegados para que se crean todo lo que les digan del comunismo. Las partes malas que hubo, que las hubo, y las partes buenas, de esas nunca se hablan. Curioso, ¿no? Curioso que cuando la gente ignorante se mete con alguien y dice, tú eres un comunista, porque tal, porque cual, nunca se meten haciendo el mismo ejemplo con un ladrón capitalista. ¿Verdad que sí? Hasta ahí os han llevado. Esa clase de mentalidad. Simplista y todista. Bueno, pues ya lo estamos viendo, lo que es el capitalismo. Ahora, que ya no es capitalismo solo, es neoliberalismo también, que es un pasito más, es mucho peor. El capitalismo jugaba a regañadientes con las reglas del juego, ¿no? Y tenía que respetar por las políticas públicas. Pero el neoliberalismo se trata precisamente de cargarse también, no cargárselas, porque si se cargan las políticas públicas, se cargan un buen negocio que tienen. Lo que quieren ellos es hacerlo mitad y mitad. Reducirlo al mínimo para que sean privadas y ese mínimo que queda que sea también de ellos. O sea, lo quieren absolutamente todo. Los neoliberales lo quieren todo. Así de claro. Y bueno, este libro pues lo deja meridianamente claro que Stalin no era ese ser sanguinario que nos cuenta el capitalismo, ni Rusia fue ningún fracaso producido por las políticas de Stalin. Todo lo contrario. Fue morir Stalin, meterse el capital, los capitalistas en Rusia y los traidores, y desmantelar todo lo que había hecho Stalin. Y de ahí vienen todos los hipermillonarios rusos que vienen aquí a darse el postín y a gastar su dinero. Toda esa gentuza. Porque este libro tiene cosas muy, muy interesantes. Mira, voy a leer un par de cositas, solo un par de cositas. Y disculpadme porque yo no leo muy bien, lo reconozco. Pero, por ejemplo, pues trigo. En 1935 la Unión Soviética produjo aproximadamente un tercio de la cosecha total del mundo entero. Un tercio de la cosecha total del mundo entero. Solo Rusia. En el 35. Más que los Estados Unidos, Canadá y Argentina juntos. Esto que parece, bueno, esto lo ha escrito alguien y va a ver si es verdad o es mentira, porque seguro que más de uno lo estará pensando, porque en vez de tratar de aceptar que os han engañado, es mucho mejor decir que a mí me engañan otros. Claro. Siempre el tonto es el que está enfrente, no es uno mismo. Bueno, pues esta situación nunca más ha vuelto a dar en el mundo, en ningún país. Ningún país ha producido 3/4 partes de la producción del mundo. Ninguna. Solo pasó en Rusia. Pero hay más. Hay más. Como dato. Como dato. Tonelaje flota mercante. Antes 347.000, después 1.350.000. Antes es cuando estaban en plena guerra, y después es cuando acabó la guerra y se estabilizó la Revolución Rusa. Millas de líneas telefónicas, antes 556.000, después 1.343.000. Números de teléfonos
antes 80.000, después 2.100.000. Estaciones de radiofusión, antes 33, después 78. Oficinas de correos rurales, antes 6.000, después 123.000. Presupuestos gastos sociales, antes un 6x4, después un 27. Es decir, la Revolución Rosa triplicó todo eso que estaba ya antes, que se hizo con mucho esfuerzo entre la posguerra y la guerra. Luego, en tiempo de paz, lo triplicaron, a pesar de todo lo que sufrieron. Me voy a cagar en Dios.